Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de finanzas, pero tranquilos, no de una forma que agobia. A menudo pensamos en el dinero como algo, no sé, restrictivo, aburrido, ¿verdad? Pues, ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si lo vemos como lo que de verdad es? Un camino para conocernos mejor y al final tomar las riendas de nuestra vida. Fijaos en esta cita de Morgan Housel. Es que es la clave de todo. Dice que esto del dinero no va tanto de ser súper listo, sino de cómo nos comportamos. Y esto, la verdad, es un alivio. ¿Por qué? Porque significa que no se trata de ser perfecto, ni de saber de fórmulas complicadas. Se trata de entender nuestros propios comportamientos, de observarnos. Y eso es algo que todos podemos hacer. No va de juzgar, va de comprender. Vale, pues este es el plan para hoy. Vamos a ver un poco la conexión entre el dinero y nuestra mente. Luego, algo súper práctico, ver a dónde se va el dinero, pero sin agobios. Entenderemos por qué hacemos lo que hacemos, el tema de los hábitos. Nos haremos algunas preguntas clave y terminaremos viendo cómo gestos pequeños pueden llevarnos muy, muy lejos. Venga, pues vamos con el primer punto, el dinero y la mente. Y es que, para poner orden en las finanzas, primero hay que entender un poco qué pasa por nuestra cabeza, ¿no? Porque seamos honestos, cuando compramos algo, casi nunca es solo una cuestión de números. Hay mucho más detrás, ¿a que sí? Y aquí está el concepto clave de hoy, la conciencia financiera. Ojo, que no es lo mismo que hacer un presupuesto súper estricto que nos amargue a vida. No. Esto es otra cosa, es pararse a pensar. Es pasar del en que me he gastado el dinero al, oye, ¿y por qué me lo he gastado en esto? Esa pequeña pregunta lo cambia todo. Y claro, esos porqués vienen de muchos sitios. A veces es nuestro estado de ánimo. Hemos tenido un día malísimo y, ¡hala!, a comprar algo para animarnos. O al revés, un día genial y nos lo merecemos todo. Otras veces es la presión social, el querer seguir el ritmo de los demás. O simplemente lo que hemos visto en casa toda la vida. Incluso la publicidad, claro. Son como disparadores automáticos. Y el primer paso es simplemente darse cuenta de que están ahí. Vale, vamos a la parte más práctica. A ver, ¿a dónde se va el dinero? Pero, y esto es muy importante, vamos a hacerlo como si fuéramos detectives, observando las pistas, pero sin juzgar. Cero culpas, solo observar. Claro, aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Y cómo hago eso sin sentirme fatal o agobiarme? Porque a nadie le gusta ponerse bajo el microscopio y sentirse culpable. Totalmente de acuerdo. La clave es empezar de una forma muy suave, muy manejable, siendo amables. Y la propuesta es esta, algo súper sencillo, un pequeño experimento. Cogemos un día, solo uno, las últimas 24 horas, por ejemplo, y apuntamos todo. Cada café, cada billete de metro, todo. Y lo más importante, el punto 3, no se juzga, no se analiza nada de «madre mía, ¿en qué gasto?». No, simplemente se apunta, como si estuviéramos recogiendo datos para un estudio. El objetivo es solo uno, tomar conciencia, nada más. Vale, ya tenemos esos datos, esas observaciones. Ahora vamos a ver por qué hacemos esas cosas de forma automática. Porque esos gastos, sobre todo los pequeños y diarios, no ocurren por casualidad. Hay una ciencia detrás, un mecanismo en nuestro cerebro que los impulsa. Y ese mecanismo es lo que se conoce como el bucle del hábito. Es un ciclo de 3 pasos muy simple. Primero hay una señal, un disparador. Luego viene la rutina, que es la acción, la compra. Y finalmente, la recompensa, eso que sentimos justo después. Pensemos en el café de por la mañana. La señal es el sueño, el despertador. La rutina es ir a por el café. La recompensa es ese chute de energía y el ritual. Pues casi todo lo que hacemos con el dinero, para bien o para mal, sigue este mismo esquema. Entonces, si todo es tan automático, ¿estamos atrapados? Para nada. Aquí es donde entra la magia. ¿Y cuál es? La pausa. El simple acto de pararse un segundo a pensar. Vamos a ver cómo con unas preguntas muy sencillas podemos, digamos, hackear ese bucle y empezar a decidir de forma consciente. La primera pregunta es esta. Oye, ¿esto que voy a comprar de verdad me aporta algo de valor? Y con esto atacamos a la recompensa del bucle. ¿Ese café me da energía de verdad o es solo una costumbre? ¿Esa plataforma que pago y casi no uso me está dando algo a cambio? Es una pregunta para ser sinceros con nosotros mismos. La segunda pregunta va por la señal, el disparador, y es: ¿estoy haciendo esto por una necesidad real o por presión? Es decir, ¿necesito de verdad estas zapatillas o es que las he visto por todas partes en redes sociales? Ser capaces de distinguir si el impulso viene de dentro o de fuera, eso es recuperar el control. Y la última pregunta, que es potentísima, conecta el ahora con el futuro. Si un poquito de este dinero no lo gastara, ¿qué libertad me daría mañana? Y no se trata de no darse un capricho nunca más, para nada. Se trata de empezar a visualizar que cada pequeña elección de hoy está construyendo el tipo de vida que queremos tener mañana, con más opciones, con más calma.
Venga, que ya llegamos al final. Vamos a atar todos los cabos. Hemos hablado de la mente, de observar sin juzgar y de hacernos buenas preguntas. Ahora toca ver el efecto bola de nieve que todo esto puede tener. Cómo esas pequeñas acciones diarias van moldeando nuestro futuro. Básicamente hay dos formas de funcionar. Por un lado, el piloto automático, que, a menudo nos lleva a la incertidumbre, a no saber muy bien a dónde va el dinero, y eso genera estrés. Y por otro lado están las decisiones conscientes, y cada una de ellas, por pequeñita que sea, nos da un poquito más de claridad, un poquito más de control, y de repente esas metas que parecían imposibles, pues ya no lo parecen tanto. Y una idea fundamental. Esto no va de ser perfectos. No se trata de cambiarlo todo de golpe, de un día para otro, porque eso no funciona. La clave es la constancia. Es mucho mejor un cambio diminuto, pero que mantenemos en el tiempo, que un cambio gigante que abandonamos a la semana. Se trata de repetir, repetir y repetir, no de buscar la perfección. Así que, si nos tenemos que quedar con una sola cosa, que sea esta. La libertad financiera no está escondida en una app complicadísima o en una hoja de Excel kilométrica. Se construye. Se construye cada día, con cada pequeña decisión que tomamos siendo conscientes. Y ese poder, el de decidir, lo tenemos ahora mismo. Y para cerrar, os dejo con esta pregunta para que le deis una vuelta. Pensemos en un solo hábito financiero, uno pequeñito. Si empezáramos a cambiarlo hoy, solo con ser un poco más conscientes, ¿qué tipo de libertad podría empezar a construir para nuestro futuro? La respuesta a esa pregunta, esa respuesta puede ser el principio de todo.